Bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Sí, vamos a platicar sobre el tema de lo que es control interno, administración de riesgos, gobierno corporativo. Como les contaba, son temas muy importantes cada vez al día de hoy. Son temas que anteriormente pues, no se escuchaba con frecuencia. Ahorita lo escuchamos con mayor frecuencia, sí, cada vez más en las organizaciones, ¿sí? En la siguiente lámina, lo que les decía que el control interno, bueno, se empieza a reglamentar, es decir, ser obligatorio. El control interno siempre ha existido, a través del tiempo, ¿sí? Siempre, siempre. Y bueno, esta reglamentación se debe pues, por malas prácticas, por ya no creerle a las organizaciones, y todo inicia por ahí en los años 70 cuando nace una ley, la ley de corrupción extranjera, pero deriva del famoso escándalo Watergate en el 1972. Y esto deriva porque el presidente Richard Nixon está involucrado y que estaba, pues bueno, encuentran unos cassettes, ¿sí? Porque se metieron a robar donde él militaba en ese entonces, ¿sí? En el partido donde militaba y bueno, se encuentran unos cassettes y en esos cassettes se encuentra la joya de la corona, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos, ¿sí? Estaba sobornando a algunas empresas. De verdad, eso nace esta ley y que esta ley es de alcance mundial, es de alcance global, ¿sí? Porque pues es una ley que dentro de los castigos más severos es la disolución de las empresas, ¿sí? A través del Departamento de Justicia. Bueno, en los años 78, 79, 80, el ICPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos, similar aquí al Instituto Americano de Contadores Públicos, hace ya recomendaciones sobre publicar conjuntamente estados financieros y un reporte de control interno. Como ustedes bien saben, si los que son auditores externos, bueno, siempre en una auditoría externa, ¿sí? O donde hay un dictamen financiero que conocemos el entregable, previo hay un proceso que es el informe de control interno que se tiene que generar, ¿sí? Y esta parte se le conoce como la primera etapa, la etapa preliminar, donde pues, ahí se ve mucho temas de cumplimiento. En este caso, pues ahí se ve todo el tema de control interno relativo a las cuentas sujetas a revisión en la organización. Sí, bueno, pues ahí se pide un informe, ¿sí? Yo siempre he dicho que este informe pues, es muy general porque no te metes tan a profundidad. ¿Y por qué digo a profundidad? El control interno pues necesita tiempo, ¿no? O sea, no es un tema de 4 semanas, 6 semanas, ¿no? Porque pues, ahí se ven cuentas financieras y el control interno pues necesita una revisión más a profundidad, que eso en una empresa, el hombre clave sería el contralor. Lamentablemente, el contralor hace todo menos control interno en las organizaciones, ¿sí? Lo digo con respeto porque hace o estados financieros, está dando de alta clientes, etcétera, ¿no? O cobrando a clientes, dando de alta a proveedores, etc. Y no es una función de Contraloría como tal, ¿sí? Y por eso les digo, es muy importante que estas figuras de Contraloría, ¿sí? Hagan una función tal de control. Ahorita al rato les voy a platicar que hace una verdadera función de Contraloría, que es la que está inmersa en la parte de control interno y que va a hacer, pues, mitigar los riesgos, ¿no? Sí, pero bueno, aquí sí es importante que en este informe, en este dictamen financiero, va a ir acompañado siempre con un informe de control interno, ¿sí? Bueno, la comisión, la Security and Exchange Commission allá en Estados Unidos, el similar, la SEC, en este caso la similar aquí en México, perdón, la Comisión Nacional Banca de Valores incrementa el enfoque en control interno a cumplimiento a empresas supervisoras de ellos, ¿sí? Pasa allá en México eso también, ¿no? Sí, ya sucede, ya te lo empiezan a exigir, los reportes de control interno. La Fundación de Ejecutores de Finanzas para la Investigación, el Financial Executive Research Foundation, elabora ya estudios sobre control interno ya por industrias, ya más específicos. En el año 85, esto es muy importante porque hay iniciativas legislativas sobre el control interno y se crea el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras, que se le conoce como el Comité of Sponsor Organization of the Trade Commission, ¿sí? Es una comisión que se dedicó a investigar el por qué la información se está manipulando y llegaron a 3 temas principales: que no había un sistema de control interno en la organización o un modelo de control, que sus comités de auditoría no se involucraban y que no había códigos de ética, ¿sí? Esta comisión que hace, bueno, pues en el año invita a varias organizaciones y en el año 92
crean un modelo, un marco conocido que es COSO, ¿sí? Es decir, una metodología de las muchas que hay, ¿no? Sí, es decir, ¿quién crea COSO? Así como viene su nombre, es Committee of Sponsoring Organization. Ellos, bueno, pues este organismo, este comité crea esta metodología y, pues bueno, no se quebró la cabeza y le pusieron así a la metodología, ¿sí? Bueno, pues en el año 88 se definen los elementos de la estructura del control interno, ¿sí? Quieren decir las empresas. En el 91, lo que es las organizaciones aseguradoras ya requieren que se informe sobre la eficacia y eficiencia del control interno, es decir, las aseguradoras que deben de llevar a cabo, ¿sí? En el año 95-2000, pues bueno, ya continúa el enfoque sobre control, es decir, empiezan a salir más marcos de referencia o metodologías de control. Y en el año 2002 es cuando se dice realmente que el control interno se hace ley, ¿sí? Y es porque nace la ley Sarbanes-Oxley, es una ley que nace en respuesta a lo que tiene que ver con la manipulación de la información financiera y quiénes son los involucrados principalmente. Te dice, bueno, pues es el director de finanzas, el director general, el famoso CEO y el CFO. Esa ley tiene nombre y apellido. Y bueno, pues también la parte de los comités de autoridad donde te piden ya ciertas reglas que tienen que hacer ellos, ¿no? O dónde se tienen que meter, ¿sí? Y de eso, bueno, pues ya nacen los marcos COSO que vamos a platicar, ¿no? Pero bueno, COSO nace en el 92, los demás que vamos a ver son actualizaciones, ¿sí? Y esto, lo que yo quiero llegar aquí con ustedes es que el control interno siempre ha existido, yo se los digo, ustedes desde que llegan a su casa, pues ponen control, abres la puerta y la cierras, ¿sí? ¿Para qué la cierras? Para que no se metan a robar, es el riesgo, ¿no? ¿Qué haces? Pues tienes una chapa, bueno, es el control interno. El tema es que aquí ya se reglamenta, ya te lo hacen exigible, ¿sí? Para ciertas industrias, si tienes que, estás supervisadas por la SEC, si tienes que ir a bolsa, la ley SOX que tienes que cumplir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que quiero comentarles es que pues, ya se reglamenta y bueno, ya se hace obligatorio en algunos casos, ¿sí? La siguiente, por favor, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Miren, el control interno, vamos a encontrar varios conceptos de control interno, ¿eh? O sea, aquí me quiero ir a controles donde, perdón, a significados donde, pues vamos a ir con los gurús, ¿no? En este caso, y uno de los principales gurús pues, son los auditores internos, ¿no? En este caso, el Instituto de Auditores Internos, en su consejo para la práctica define, es toda acción tomada por la administración. Y eso es muy cierto, eso lo voy a decir. Lamentablemente, en gobierno corporativo, hay tres, cuando ustedes ven un organigrama o estructura, hay tres niveles, lo que son los accionistas, lo que es el nivel de administración, que es donde entra el consejo y los comités, es decir, el consejo de administración y los comités que apoyen, llámese un comité de autoría, comité de riesgos, comité de, etcétera, ¿no? De comunicación y control, etc., etc., ¿sí? Y el tercer nivel es la parte operativa o de ejecución, que es donde entra el director general hacia abajo, ¿sí? Y te dices toda acción tomada por la administración, ¿por qué? Porque el responsable del control interno, y esto es muy importante, se blinda desde la administración. Lamentablemente ustedes van a ver, ¿sí? O ven que en las empresas, ¿quién firma el control interno? ¿Quién autoriza? Pues los directivos. Es un nivel 3 si lo vemos estructuralmente, ¿sí? En gobierno corporativo y donde todas las buenas prácticas, este concepto te lo refiere, COSO te lo refiere. Vamos ahorita al código Mejores Prácticas Corporativas, también te refiere que el responsable del control es la administración y lamentablemente pues bueno, nosotros vemos que ahí se rompe el tema de autoridad y responsabilidades cuando lo firma un director y yo se los decir, es muy fácil de manipular el control interno cuando es válido a este nivel, ¿sí? Por eso te dice, es muy importante que el consejo lo blinde. ¿Y por qué? Porque ahí es todo un protocolo, ahí se tienen que reunir las personas, cada quien tiene su forma de pensar, que es respetable y con base a su conocimiento, experiencia, ¿sí? Donde dan opinión y cuál es la finalidad, blindar el control interno. Lamentablemente la organización, pues lo firma el director de finanzas, solamente está en finanzas, el otro que es de ventas y firman tres personas, donde el día de mañana no les das un bono, ¿qué va a pasar? Pues van a coludir muy fácil y cambiamos las reglas. Cuando tú estás en un nivel de administración no es tan fácil, debe haber un quórum, debe haber un orden del día, debe haber acuerdos, la voz, voto, etcétera. Por eso es muy importante que el control interno sí se blinde desde el más alto nivel dentro de la organización. Sí, pero bueno, ¿qué nos dice aquí el control interno y cuál es la finalidad?
y se va a mejorar la probabilidad de que los objetivos y metas establecidas sean alcanzados. Y esto es muy importante. Mire, cualquier concepto que ustedes vean de control interno, siempre se van a encontrar este tema. Es para alcanzar los objetivos y metas, así te dice. ¿Por qué? Porque pues, el control interno, ¿qué hace? ¿Cuál es su función principal? Mitigar, reducir, administrar, gestionar los riesgos de dónde? De las organizaciones. ¿Sí? Y a veces les pongo el ejemplo. Oye, yo compro un carro, sí, pero ¿cuál es mi riesgo? Que me lo roben, choque, atropelle. Ah, bueno, ¿y cómo lo administro ese riesgo? Ah, bueno, pues vamos a comprar un seguro, ¿sí? Es decir, dándole una respuesta en este caso de transferencia, compro un seguro. Y con eso, pues, ¿qué va a pasar? Yo ya mitigo y es más fácil cumplir mis objetivos, todo lo que tenga que hacer. El tema es que si yo, en este caso, pues tengo un controlitis y no está asociado a un riesgo, pues no me va a ayudar para nada. Les va a estorbar el control. Por eso es muy importante, yo se los comento porque al día de hoy la base del control interno es que debe estar asociado a un riesgo. Va a administrarlo, gestionarlo. ¿Y cuál es la principal función? Que cumplan los objetivos de la organización y que alcancen en este caso pues todo, ¿no? Dicen, mira, los controles pueden ser preventivos, detectivos y de dirección, ¿no? En este caso, preventivos, es un ejemplo, ustedes entran todos los días en la mañana a su computadora, ¿qué es lo primero que te pide? Un usuario, un password. Bueno, pues es preventivo, identifícate porque quiero saber que eres tú. Un detectivo, por ejemplo, son las famosas conciliaciones bancarias, ¿sí? Una auditoría interna, pues tiene dos, preventivas y detectivas. Y te dicen los de dirección a través de este consejo para provocar, promover que sean hechos deseados. Por ejemplo, si hay un fraude, pues ¿qué va a pasar? Es que hubo una debilidad, ¿sí? En el sistema de control interno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sé que hay un protocolo arriba del consejo, en el que hace el consejo. Bueno, pues voy ahorita con esta decisión que tengo, porque yo no puedo trabajar así, tengo que fortalecer, lo hago, pero lo vamos a subir en los niveles que tiene que ser, ¿sí? Esto es hablando de un concepto de control interno, van a encontrar muchos conceptos. Aquí lo importante es que yo lo que quiero llegar con ustedes es de que el responsable es la administración y también otra palabra clave es alcanzar los objetivos, ¿sí? Que tiene la organización a través de los controles internos. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Miren, está el código de mejores prácticas corporativas y como bien dice, ustedes van a encontrar el código de mejores prácticas corporativas que emite el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Sí? El Consejo Coordinador Empresarial es todo lo que son organismos, lo que tiene que ver o agrupa organismos como la Coparmex, el ANTAD, el AMIS, Asociación de Bancos de México, y otros organismos, ¿sí? Canacintra. Y aparte este documento lo avala lo que es la Secretaría de Hacienda, Comisión Nacional de Banca de Valores, las dos bolsas, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como Viva, ¿sí? El propio IMEF, etcétera. Y este código de mejores prácticas, pues habla de todo lo que es gobierno corporativo. Pero dentro de estos temas está este anexo que ven aquí, que es el anexo de control interno. A mí cuando me dicen, oye, pues ¿cuál es la base México en control interno? Pues ahorita lo vamos a ver, va a ser coso, porque es el que hace referencia a este documento, ¿sí? Pero esto es referencia o sugerencia, ¿no? A lo que voy. Y como ven en este documento, anexo control interno del Código de Mejores Prácticas, ¿sí? En el capítulo 2, tabla el control, dice, práctica 7, se recomienda que además de las obligaciones y facultades que prevén las leyes específicas, para caso sea dentro de las funciones del Consejo de Administración, se incluyan, vean, dentro de las funciones del Consejo, ¿cuál va a ser? Asegurar el establecimiento de mecanismos de control interno. De ahí estamos partiendo a lo que yo le refería. El responsable del control interno es el Consejo de Administración. Acuérdense, no son los directivos ni el director general, ellos son, se les conoce como nivel de ejecución, nivel de operación, ¿sí? ¿Sale? ¿Qué más? La práctica 23 se sugiere que el órgano encargado de las funciones, ¿quiénes son estos órganos? Son los órganos intermedios, puede ser un comité, ¿sale? De las funciones cumpla con la definición de los lineamientos generales. Es decir, que ayude a que se definan todas las políticas y procedimientos. ¿Esto cómo lo va a hacer el comité? Pues a través de apoyo con la función de autoridad, donde va a hacer las revisiones de autoridad y que va a sugerir que se implementen políticas y procedimientos. Definición, si bien escucha, auditoría, un área de auditoría o comité jamás van a aprobar, acuérdense, el control interno, van a ayudar a que se definan los controles dentro de la organización. La práctica 35. Se sugiere que los auditores internos y externos se evalúen conforme a su programa normal, la efectividad del control interno, así como la calidad y transparencia del proceso de emisión de información,
que se comenten con ellos los resultados señalados en las cartas de observaciones. Por eso les decía, el auditor externo, ¿qué va a hacer? Pues el auditor externo, dentro de entrada, pues va a hacer que, o va a ver que el control interno se evalúe de acuerdo a las cuentas que él va a evaluar, ¿sí? Que digan de los estados financieros. Y el auditor interno, pues es de toda la organización, ¿sí? Apoyándose también con quién, pues por ende con la segunda línea de defensa que va a ser Contraloría y con la primera que es el que ejecute y el que supervisa, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Sí, y vean, el control interno incluye ciertas premisas, así te lo establece, que son fundamentales y cuáles son. Bueno, es un proceso, lo cual significa que es un medio utilizado para la consecución de un objetivo y no un objetivo en sí mismo. Ya les decía, el control interno nos va a ayudar a cumplir objetivos. Tiene limitaciones. ¿Cuál es una limitación de ella? Que no sigas lo que está escrito, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco puedo cambiar una administración pobre a una buena. ¿Sí? Otra limitación va a ser el qué, la colusión, ¿sí? Y el otro va a ser el costo-beneficio, es donde pues, la alta administración pues es muy caro, pues sí, pero acuérdense que el control interno es una inversión, no es un gasto, ¿sí? Y bueno, acuérdense, el control interno, ¿sí? Nos va a ayudar para la consecución de un objetivo, nos va a ayudar o nos va a ayudar a que se cumplan, ¿por qué? Porque va a mitigar los riesgos. Su ejecución es responsabilidad de la administración, eso es como yo les comentaba, de la sociedad, lo cual implica que se ha llevado a cabo por personas y no solamente se trata de manuales, políticas y procedimientos impresos. Y eso es cierto, ¿eh? Es decir, ¿cuál es una de las principales fallas en control interno? Es que no se siguen los procedimientos establecidos. ¿Saben por qué se dan los fraudes? Pues porque también no se siguen las políticas, procedimientos, lo que está escrito. Por eso es muy importante, ¿sí? Que aquí también la alta administración se involucre, porque si alguien no quiere ejecutar el control, pues te tienes que accionar, tienes que meterte y tienes que llamar la atención, ¿sí? Provee un grado de seguridad razonable, no garantiza la seguridad total. ¿Y por qué? Porque ya les decía, va a tener una serie de limitaciones el control interno, ¿sí? Por eso no te da la seguridad razonable total, pero sí te va a ayudar a que cumplas el objetivo, va a ayudar a que sigas el camino. Yo a veces le pongo el ejemplo aquí de que vas en la carretera y en la carretera tiene señalamientos, esos son los controles internos. Si no lo sigues, si el control interno o el señalamiento te dice que vayas a 80, ¿qué pasa? Si vas a 140, pues bueno, pues no vas a cumplir tus objetivos. Si tú sigues esos 80 kilómetros sobre hora, pues es más probable de que cumpla los objetivos, ¿sí? Facilita la consecución de objetivos de efectividad y eficiencia de las operaciones. ¿Sí? Vamos a hablar del tema de efectividad, ¿sí? La confiabilidad de la información, cumplimiento de leyes y normas de reglamento, ¿sí? La efectividad es que se lleva al 100% el control, que se ejecute en una organización, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina. Ahorita lo explico ahí. Y dentro de estas premisas dice, mientras el Consejo de Administración tiene la responsabilidad básica de asegurar que existe un adecuado sistema de control interno, la implementación y mantenimiento del mismo es responsabilidad de la administración y por lo tanto cada empleado debe hacer cargo del ámbito de actividades y funciones. Eso es cierto, ¿eh? El consejo que hace, bueno, pues lo apruebo. Pues una vez que lo apruebo, ¿a quién le doy estas políticas? A mi director general y voy a estar vigilando a través de la dirección general con todos los directores que se implementen, ¿sí? Y es responsabilidad de todos, en este caso de la administración, ver que se esté ejecutando. ¿Sí? Esto es muy importante. Yo a veces les pongo un ejemplo. Bueno, ahorita lo veo con la siguiente frase que está ahí, que te dice, oye, los auditores internos externos tienen dentro de sus actividades el revisar el funcionamiento y cumplimiento del sistema de control interno, señalar deficiencias, encontrar situaciones, informar y, en su caso, promover las mejoras. ¿Y cómo va a promover las mejoras? A través de las recomendaciones. Pero yo les decía, un auditor interno, y me pasa lamentablemente, oye, pues tengo una C de seguimiento y me dicen, oye, tengo seguimiento de hace 5 años. Oye, pues qué lástima, pues no te pelan, no te dan la autoridad como auditor interno. Ahí es donde, a ver, yo como auditor interno, ¿qué hago? Acuérdense que auditoría tiene 5 procesos: planeación, planificar el trabajo, ejecutar el trabajo, comunicar resultados, que es el informe, y 5, seguimiento. Yo en la parte de seguimiento, una vez que comunique resultados, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? En el seguimiento hay una fecha compromiso, llego con fulanito X a esa fecha y me dice, oye, ¿qué crees? ¿No lo he arreglado? Pues yo como autoría yo no me voy a meter, o sea, dar seguimiento toda la vida. A ver, comité de autoría y consejo de administración, esta persona no me está, este, no sé, no está
este caso, dándole seguimiento al control, su compromiso no lo está llevando a cabo, por lo tanto toma acciones y mi acción es esta, debes de ser muy severo. Por eso es muy importante que el consejo se involucre totalmente y los comités, en este caso, para accionar y castigar. ¿Por qué? Porque es la única manera que el control interno va a funcionar, ¿sí? Pero bueno, esto es premisas. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Sí? Igual dentro de este documento, la práctica 34 sugiere que se apoye al Consejo de Administración para asegurar la efectividad del control, así como el proceso de emisión de información, ¿sí? Bueno, pues aquí se sugiere apoyar al Consejo de Administración para que haya una efectividad del... ¿Quién va a llevar esta efectividad del control interno? Pues lo va a llevar el área de Contraloría. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? Un área de Contraloría que va a hacer todo menos contabilidad, ¿eh? Acuérdense de ese tema, porque eso es lo que hace un Contralor al día de hoy, y qué lamentable que los directores o las altas administraciones actuales no entiendan estos conceptos, ¿sí? Un Contralor que diseña el control interno, lo documenta con base a riesgos, ¿qué va a hacer? Lo va a estar actualizando. ¿Y cómo lo actualiza? Haciendo recorridos. Los recorridos, pues, buenas prácticas con el que actualiza SOX, es cada 3 meses. Y voy a estar actualizando los recorridos. Pues, ¿por qué? Porque si yo detecto un nuevo riesgo, pues claro que va a haber un nuevo control, o viceversa. ¿Qué tal si ya dentro de las actividades ya no hay un riesgo? Es decir, ya no llevo esa actividad, pues no hay riesgo, y por lo tanto no hay control. Y todo eso se tiene que ver reflejado en dónde, en mis políticas y procedimientos. Es decir, el Contralor tiene que garantizar que existan estos manuales en todo. Ahorita vamos a ver las reglas esenciales del control interno. Acuérdense, el control interno tiene que estar documentado. Siempre tiene que estar documentado, ¿sí? 4, el área de Contraloría tiene que estar probando el control interno. 5, tiene que emitir planes de remediación. 6, tiene que certificar las áreas en materia de control. Es decir, oye, ¿qué crees? Finanzas no cumple, la de sistema sí, y donde haya la certificación por parte de sus directivos, ¿y qué más? Y que también revisen la Contraloría, pues es igual otra área, ¿no? Donde ahí puede entrar autor interno, otro independiente, ¿no? Pero es muy importante porque aquí el Consejo va a asegurar esta efectividad a través de estas áreas. El tema es que lamentablemente no se asegura al día de hoy. Yo, como veo, las organizaciones no lo llevan adecuadamente. Y bueno, práctica 33, se sugiere que se sometan a la aprobación del Consejo los lineamientos. ¿Se acuerdan lo que yo les decía? ¿Sí? Que se sometan las políticas y procedimientos, los lineamientos de control interno. En su caso, las revisiones al mismo. Todo control interno, regla básica, tiene que ser supervisado, tiene que ser monitoreado, ¿sí? Y en México el sugerido es COSO, es decir, el marco de referencia o el marco de estructura de control interno, te lo refiere el Código de Mejores Prácticas Corporativas. Ojo, no es el único marco, hay más marcos, ¿sí? Pero este es sugerido, es con el que está casado México, si lo vemos de esa manera, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? En donde, bueno, pues aquí es como se representa COSO, que te dice COSO lo debe representar, vas a evaluar tres objetivos bases, que es la parte operacional, la parte financiera y cumplimiento. Yo se los digo, lamentablemente la que siempre se ve es la financiera. La operacional, bueno, pues la competencia, por ejemplo, en esta parte es ISO 9000. Con COSO dice tienes que evaluar el entorno de control, es decir, el ambiente de control. Luego evaluar los riesgos, actividades de control que para COSO serían las políticas y procedimientos, informar y comunicar el control interno y monitorear el control interno. Pero vean, muy importante, este modelo de COSO, que es el 2013, te enfoca 17 principios, y uno de los principios importantes es de que te dice que mantiene los sonidos relevantes del control, que es el número 5, que es el que tiene que ver, que es el Consejo de Administración, ¿sí? Que es, ahí te habla el famoso tono de top, ¿sí? Que se debe de involucrarse, es decir, el tono más alto. ¿Qué más te habla este nuevo modelo? Te habla el tema de lo que es el punto 6, el 8, perdón, que es gestión del riesgo de fraude. Debes de conocer los fraudes, los riesgos de fraude que hay, porque bueno, yo les decía, oye, por ejemplo, una persona que hace estados financieros, ¿hay riesgo de fraude? Claro que sí. Y por lo tanto, ¿qué tengo que tener? Controles, y controles más severos, porque pues puede malinformar a alguien y que tome malas decisiones, o alguien que supervisa o que tiene en custodia los inventarios, por ejemplo. ¿Hay riesgo de fraude? Claro que sí, ¿sí? Y bueno, pues esto te toca a COSO en forma general. Uno de los temas importantes en COSO, y que a mi parecer lo toca en control interno, y que no lo veo en las demás marcos de referencia, es el entorno de control.
es el que establece una organización y el entorno de control. Por ejemplo, yo a veces le digo, oye, tú podrás tener las mejores políticas y procedimientos, pero si tienes un mal ambiente de control, un entorno de control deficiente, pues no te va a garantizar que el control interno se lleve. Y esto es un ejemplo, ¿no? De que, por ejemplo, yo a veces les comento que te estén acosando sexualmente, ¿sí? En este acoso sexual, pues imagínense una mujer que su jefe diario lo esté, pues claro que esta persona que es encargada de ejecutar control de sus procedimientos y la mejor política que hay en la empresa y que le hicieron bien, pero si ella no se siente cómoda porque ya quiere renunciar, ya se siente incómoda, pues claro que no va a estar ejecutando control y ya va a estar pensando o buscando ya trabajo, ¿sí? Y por lo tanto no va a operar su control interno. Eso se le conoce como el ambiente de control. Y puede haber más ejemplos, por lo que quiero comentarles de que esto es algo muy importante porque aquí COSO te pide que tienes que evaluar este ambiente, que lo tengas razonable, porque esto te va a permitir también que el control interno sea más fácil de que se implemente y se siga y se ejecute dentro de la organización. Sí, pero miren, esto hablando un tema de estructuras de COSO, esto es un tema gran importante que se lo recomiendo y los invito a que lo estudien, ¿sí? Porque el tema de COSO es un marco de referencia más seguido al día de hoy a nivel mundial. Sí, yo a veces les digo es como el dólar, ¿no? Que es la moneda más seguida, ¿no? La que más utilizada, perdón. Coso es lo mismo. Sí, ¿por qué les digo? Porque el dólar tiene competencia, está el yen, la libra esterlina, etcétera, ¿no? Pero bueno, Coso también tiene otros marcos de referencia, otras competencias que están en la siguiente lámina, como la vamos a ver, ¿sí? Que estos son algunos, ¿no? Coso, por ejemplo, otros marcos o competencias es COCO, el Malcolm Brandage National Quality Award, el Cadbury o el Turnbull, que son ingleses, el King Report, que es sudafricano, el ACC, Australia Customs Control, por ejemplo, que es en este caso australiano, y etcétera, ¿no? El COVID para temas, o 27,000, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que voy es que hay otros marcos de control interno, COSO no es el único, ¿sí? Yo les recomiendo ya sigan marcos de control interno dentro de sus organizaciones, ¿sí? Hagan un manual de control interno con base a estos marcos o metodologías, la que mejor a ustedes les convenga, en este caso, o se adapta a su organización, ¿sí? ¿Y por qué? Porque eso, pues ya vamos a seguir, cuando seguimos metodologías, eso le llamamos, ya sustentamos nuestros juicios a través de un juicio científico, no empírico, es decir, que ya mañana sea cuestionable, ¿sí? Pero bueno, en la siguiente lámina, ¿sí? Yo lo que les comentaba, el control interno, pues va a tener tres cosas básicas. Y acuérdense de eso, ¿eh? El que está en control interno, las tres cosas básicas es que el control interno tiene que estar documentado, es decir, tiene que haber políticas y procedimientos para todo, se los digo así, para todo en la organización. Todo tiene que estar escrito, ¿sí? Tiene que estar documentado, ¿sí? Ya decíamos, esto quien lo documenta, un área de Contraloría va a apoyar a que exista esta documentación a través del diseño del control, a través de los riesgos, ¿sí? Pero algo muy importante, también va a estar actualizado. Aquí va a entrar todos estos procesos. ¿Qué más? Nivel documentado que esté oficializado, un nivel que Consejo de Administración y no de dirección. ¿Qué más? Acuérdense, el control interno tiene que estar difundido, es decir, informado y comunicado. De nada sirve tener una política si las personas no lo conocen. De nada sirve tener políticas y procedimientos, ¿sí? Que el día de mañana pues nos va a llevar hasta perder un juicio. Y me ha tocado en temas forense. Imagínense el juez, ¿qué va a decir la persona cuando tú demandas a alguien por fraude? Y él va a decir, oye, pues yo lo hice así porque mi jefe me dijo. ¿Qué te va a decir la juez? Demuéstramelo. ¿Sí? ¿Qué te va a decir? Oye, pues ¿cómo se lo va a demostrar? Ah, mira, la persona sí sabía, tiene una constancia, tiene la capacitación, aquí está el temario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si no lo demuestro? Me dice la juez, mira, pues como no hay elementos, ¿sí? No hay juicios, y pues tardó 2 años todo este tema, este juicio, pues no hay elementos, la persona queda libre, no la puedo tipificar, castigar, y la bronca es tuya. ¿Y sabes por qué? Porque no me demostraste el dolo, y por lo tanto es un error de ustedes como organización. Créanme que por ese tipo de cosas se pierden los juicios, por eso es muy importante que se informe, se comunique, no dar por hecho, es que está en intranet. A ver, yo quiero ver que Ramsés Insunza sí lo sepa, que tenga su constancia, que hay una evaluación, etcétera. ¿Sí? Por eso es muy importante. ¿Y qué más? Todo el control interno tiene que ser supervisado. Y aquí entran las tres líneas de defensa, la primera, segunda y tercera.
La primera, ¿quién es? El jefe que ejecuta estas políticas, en este caso, con la persona que lo apoya, ¿sí? En este caso, uno ejecuta, el otro supervisa. La segunda línea, pues, a través de una Contraloría. Y la tercera línea de defensa a través de un área de autoría interna, pero ya basada en riesgos. Es decir, autoría toma los riesgos críticos y ¿qué va a revisar? Pues va a revisar los controles asociados a esos riesgos críticos, ¿sí? Y lo que está al lado, lo que ven del lado derecho en su presentación, pues son de los principios de costo. Esto no está inventado. Por eso es muy importante. Acuérdense reglas básicas del control interno, ¿eh? Siempre que sean ustedes auditores, contralores, alguien, el control interno tiene que estar escrito. 2, tiene que estar informado. Y 3, tiene que ser supervisado. ¿Sí? Son reglas básicas del control interno, elementos claves a considerar. Y bueno, estamos a pasar a la siguiente lámina, ¿sí? Ya para llegar a las conclusiones. Sí, pues la importancia del control interno, no lo miren. Yo a veces les digo, vean el pasado y la actualidad. O sea, aquí el tema es, pues va a ser más a la actualidad, ¿no? Pero hay unas que a lo mejor tienen una combinación de las dos, a lo mejor están más cargadas en el pasado, otros en la actualidad. El control interno debe ser proactivo, no ser reactivo. Es decir, no nos golpean, se metan en mi casa y pongo chapas, ¿no? Ahora soy proactivo antes de, pues ya le pasó al vecino, pongo 5 chapas, ¿no? Similar al año pasado, no, pues no ver lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, aquí hay que ver quién va a ver lo mismo, pues esto es el jefe, ¿no? Con la primera línea. Pero lo que son segunda línea de defensa y tercera, ser más innovador. ¿Y por qué? Porque se enfoca al riesgo, no se va a enfocar al control interno, ¿sí? Se enfoca más al riesgo, es decir, yo ya tengo controles con base a riesgos, ¿sí? No nada más de evaluar, sino de consultoría, de todo lo que tenga la organización. Algo muy importante, verlo como una inversión, no como un gasto, ¿sí? Pues sí te va a redituar, no lo ves monetariamente, pero te reditúa en todo tu forma de actuar, ¿sí? Por eso es muy importante que hay que verlo con una inversión. Ya se orienta a resultados, ¿por qué? Porque pues vamos por el tema de los objetivos. De poca importancia en el pasado, es necesario, y tal es el caso que yo a veces les digo, y es necesario, pues lo ves en la ley SOX, quieres cotizar en bolsa de Estados Unidos, es obligatorio, es de que no quieras, ¿eh? Bueno, pues, en la actualidad se ven toda la organización, no nada más en el corporativo, es decir, implementa un marco, lo implementar en toda la organización, y este control interno está alineado a prácticas de gobierno corporativo, es decir, donde el Consejo de Administración está involucrado, así como la existencia de códigos de ética y conducta, ¿sí? Y bueno, en la siguiente lámina, ya como conclusión en este caso es la radiografía, el esqueleto. Te va a ayudar el control interno a que eficiencia y eficacia en las operaciones, en la parte financiera y cumplimiento. Te va a ayudar a que cumplas tus objetivos, identificando controles y algo muy importante, mitigando todos los riesgos de la organización, gestionando, administrando. Pero ya les decía, el control interno no te suele la supervivencia. ¿Y por qué? Porque tiene limitaciones, ya se las había dicho. El juicio humano, ¿por qué? Porque no hay nada escrito, las fallas, porque nunca lo superviso, lo reviso, la colusión entre las personas, se saltan las reglas, es decir, de lo que está escrito, el costo, que lo vemos como un gasto. Y bueno, entre las funciones y responsabilidades, involucra a todos en la organización, es decir, desde el consejo de administración hasta el nivel más bajo, pues tenemos que seguir las mismas reglas, ¿no? Porque tú seas, acuérdate que el control interno cae de cascada, es decir, cae de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, entonces, ¿quién tiene que poner el ejemplo siempre? En materia de control interno, pues va a ser la alta dirección, ¿sí? La ausencia de control interno se refleja en la mala reputación, en las asociaciones, que puede haber quedas financieras, desempleados y suicidios, etcétera. Y bueno, el control interno evita o da mayor prioridad a las organizaciones que se caigan las bolsas, violaciones a las leyes y regulaciones, ¿sí? Y bueno, aquí sí es muy importante que lo consideren esto porque esto es el esqueleto de lo que tiene que ver en materia de control interno. Y bueno, en la siguiente lámina, pues no sé, les dejo aquí a Emilio. Por favor, Emilio, para el tema de preguntas. Sí, gracias, Ramsés. Vamos a dar oportunidad a que los participantes nos formulen sus preguntas. Tenemos en este caso a Nora. Nora, buenas tardes, gracias por participar. Nora nos pregunta, ¿cómo podemos evaluar el control interno en esta época de contingencia, donde la mayoría de las empresas estamos bajo trabajo a distancia o remota y no tenemos acceso a toda la información? ¿Qué nos recomienda?
Miren, aquí es muy importante, yo se los comentaba hace rato, ¿no? Lamentablemente somos muy dados con ver políticas y procedimientos y cómo que acuérdense que eso es una empresa que tiene gobierno corporativo, un tema principal es la transparencia. La transparencia es enseñar, eso me explico. A veces me dicen, oye, yo le pido estados financieros a empresas y me dicen, no te los puedo dar, pero si yo me veo en una empresa pública, veo los estados financieros y hasta con notas. Eso es lo que yo les quiero decir, la transparencia. Bueno, el tema ahorita de políticas y transparencia, a lo que refiero es que en su organización, y este tema va a venir a cambiar mucho la forma de pensar, pues ya hay un repositorio donde van a estar todas las políticas y procedimientos. ¿Qué más? Ahí van a estar para que las consulten, pero algo muy importante, eso no quiere decir que se capacita al personal, ¿sí? Es decir, la organización tiene que tener programas de capacitación y va a ser a distancia, ¿eh? Como lo estamos haciendo ahorita al día de hoy, bajo un esquema de calificación, bajo un esquema de lo que tiene que ver con lista de asistencia, interacción con preguntas directa a los participantes, pero lo que les quiero comentar, pues bueno, este es un partaguas, porque miren, yo por ahí, en una plática que di, me dicen, oye, ¿quién vino a cambiar la transformación digital en tu empresa? Y yo se los dije, el COVID-19. No fue ni el CEO, ni el CFO, ni el consejo, vino a cambiar. Lamentablemente esta contingencia vino a cambiar la forma de pensar y va a venir a cambiar la forma de actuar y pensar. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues no vamos a llevar tradicionalmente. Lo podemos hacer, sí, pero el primero que tiene que poner del chip es la alta dirección. ¿Y esto qué va a hacer? Pues inversiones en tecnologías, inversiones en plataformas, inversiones en repositorios, inversión en tema de capacitación ya a distancia, etcétera, como se lleve, ¿no? Pero sí es importante. ¿Y qué más? Auditoría también va a evaluar, así se va a transformar. Miren, créanme, yo trabajo mucho al día de hoy a distancia, ¿sí? Interactuamos mucho, yo soy mucho que poner la pantalla, que nos vean y vernos, ¿no? Para poder interactuar y proporcionar esta información. Créanme que esto es un tema que viene a cambiar mucho el chip y la forma de pensar, ¿sí? Adelante. Gracias, Ramsés. Claudia, muchas gracias. Natividad, muchas gracias. Don Carlos, buenas tardes. Nos pregunta, ¿cómo medir la efectividad de los controles? Miren, la efectividad, se los voy a comentar. ¿Esto dónde nace el tema? El tema de SOX, a los que están involucrados, que esta ley de la ley Sarbanes que les comenté, esa ley te habla mucho, así le llama ICFR, es Internal Control Over Financial Reporting. Y te dice, oye, tú me debes de evaluar esta efectividad de estos controles. ¿Y qué te piden para que haya efectividad? No nada más es decir, ya probé el control. La efectividad incluye el diseño del control, es decir, muéstrame cómo nace tu control. Ah, mira, y es donde yo muestro mis matrices de control y riesgo. Yo muestro, mira, tengo este control porque hay un riesgo derivado de esta actividad, subproceso, de un proceso de recurso humano. ¿Sí? Ah, mira, pero ya lo tengo en política, pero este es cuando está en política, que ya está evaluada, en este caso, justificada por el Consejo de Administración, pues también debo estar actualizando, probando el control interno, que es el número 4, 5, que es el plan de remediación, 6, las certificaciones, 7, donde se mencione de forma general el control interno, y 8, donde también a mí me tienen que auditar que todo mi proceso o mi metodología de control es adecuado. A esos 8 pasos que les acabo de decir, se le conoce como efectividad del control interno, ¿sí? No nada más se la prueba y ya quedó. ¿Sí? Es 8 pasos, es decir, que esté documentado, es decir, en una matriz, diagrama, bajo riesgos. 2, que esté actualizado. 3, que esté en políticas o oficializado. 5, que se esté probando. 6, que esté en los planes de remediación. 7, las certificaciones. Y 8, el tema de una evaluación independiente al área de Contraloría. ¿Sí? A eso al día de hoy se le conoce como efectividad del control interno. ¿Sí? Gracias, Adelante. Ramsés. Luis Amador Navarro, buenas tardes. Luis Amador te envía saludos y pregunta, ¿qué Gracias. papel debe de jugar la auditoría interna en el control interno? Mira, esto es muy importante porque esto se le conoce a auditoría interna como la tercera línea de defensa. Y acuérdense, pues, el auditor interno, y yo lo veo mucho, miren, lamentablemente muchos de mis colegas que se van como directores de auditoría interna siguen pensando como auditores financieros. Eso déjaselo al auditor financiero. Tú te tienes que involucrar en los controles o en toda la normativa de la organización. ¿Y a qué voy? Toda la normativa tiene que ver desde los códigos de ética, políticas y procedimientos, leyes y regulaciones a las que sea sujeta. Y acuérdense que las leyes y regulaciones en todo va a haber un manual. ¿Cuál va a ser mi función? Ver que se sigan los manuales, ver que se sigan estos controles internos que están estableciendo. Esa es la función, pero ojo,
muy importante. Es sobre procesos. ¿Qué procesos van a ser? Los procesos críticos. ¿Por qué? Porque pues si no, no voy a ver todo, ¿no? Al final, yo me voy a ver todos estos procesos críticos. ¿Qué va a ver de estos procesos críticos? Los controles que están asociados a estos procesos críticos, es decir, los riesgos altos. Esa es la función que va a llevar a auditoría interna, ¿sí? Porque ¿quién va a hacer el resto? Pues va a ser, ¿quién va a revisar una caja chica? ¿Quién la va a revisar? Que parece un control bajo. Pues ¿quién lo revisa? Pues lo revisa la primera línea, el que es su jefe, y la segunda línea, que es Contraloría. Yo como auditoría no, yo ya me meto a temas críticos, que realmente sí le pueden pegar los objetivos de la organización, ¿sí? Adelante. Gracias, Ramsés. Don Pedro, buenas tardes, gracias por participar. Me voy a permitir conjuntar su pregunta con la de don Julián. En una empresa pequeñita se puede establecer un control interno y dos, algún manual que pueda consultar en materia de control interno. Mira, sí se puede en una pyme, se le llaman pequeñas y medianas empresas, sí se puede. ¿Y por qué? Pues que vas a tener un proceso, pues una pyme vende, pues de entrada va a tener un proceso de ventas. ¿Y qué tengo que implementar? Pues mi procesos en eso. ¿En dónde vamos a encontrar los controles internos? Acuérdense, en las políticas y procedimientos. Si va a tener como pyme un proceso de cobranza, bueno, también tengo que hacer. Un proceso de operación, tengo que implementar estas políticas. Sí, y esto ya les decía, pues esto va a ser ya el día de hoy como me decían, ¿en dónde pueden encontrar? Sigan cualquier marco de referencia. No inventen el hilo negro. Yo les decía acoso, es una referencia, ¿sí? Pero pues, no te vas a encontrar la fórmula secreta porque cada empresa es única. Lo que dicen estas metodologías es cómo implementar un buen sistema de control interno y qué es lo que es de considerar para un buen sistema de control interno. ¿Sí? Ya les decía, partes de la documentación, ¿sí? Y esta documentación pues, pueden ser matrices, etcétera, para que luego lo lleves a la parte pues, ya estratégica, que es la oficialización de estos documentos, ¿sí? Pero acuérdate, todas las organizaciones tienen procesos, desde la más pequeña hasta la más grande. Una grande, pues posiblemente tiene más procesos o miles de procesos que una pequeña, pero bueno, todos tenemos que documentar estos controles y no van a verse reflejado en políticas y procedimientos. Es el deber ser, lo correcto que se debe hacer y cómo tiene que ser, porque acuérdense, eso va a ser supervisado. ¿Sí queda claro? Gracias, Ramsés. Respetando los tiempos que tenemos designados para hacer estos webinarios, debemos culminar, no sin antes agradecer. Hay otras preguntas que tenemos por resolver, pero insisto, respetando los tiempos que tenemos programados para ello, debemos de terminar el webinario, no sin antes pedirles que nos acompañen a la próxima transmisión, pues todos los jueves estaremos transmitiendo tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 2 de julio a las 18 horas abordaremos el tema sobre contratos laborales. Tips para. Los invitamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos, y siendo las 18 horas con 47 minutos del día 25 de junio, damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.